Un saludo especial, son las 11 de la mañana, 11 minutos, y precisamente, Claudia, sobre la pregunta que usted le hacía al jefe negociador con el Estado Mayor Central sobre TikTok y cómo están utilizando estas redes sociales para reclutar menores. ¿Qué respondió TikTok cuando les preguntamos sobre eso? Porque ellos, mucho lobby en Estados Unidos, mucho lobby diciendo que no los vayan a dejar salir, que los dejen actuar libremente, no solo TikTok, sino diferentes redes sociales, pero ¿qué responden en casos como estos? Responden lo siguiente, Camila, que se oponen firmemente al extremismo violento y que trabajan de manera ardua para identificar y eliminar los contenidos y las cuentas que infringen esas normas. Y en el caso de las cuentas por las que se hizo o se pretendía hacer reclutamiento a través de TikTok, sin mencionar cuáles son esas cuentas ni cuáles son esos grupos, dice que ya fueron, que están trabajando de la mano con las autoridades y que han eliminado las cuentas y videos que infringen las normas de la comunidad. Dicen también que pues esto no sucede solamente por TikTok, y ponen un par de ejemplos de Facebook donde también hay llamado al reclutamiento, y agregan que tienen una política de las normas de la comunidad para impedir organizaciones o individuos violentos. Y entonces remiten a que leamos esas normas, y también hablan de las medidas de seguridad para los adolescentes, como por ejemplo que no puedan acceder a mensajes directos las personas menores de 16 años. Es un comunicado que, no alude específicamente al caso del reclutamiento, no dice, como le digo, nombres de grupos al margen de la ley, no dice ni siquiera la palabra Colombia. En ese sentido uno podría pensar que es como genérico, pero pues lo emiten a propósito de las críticas por el reclutamiento de las disidencias usando TikTok. Y sobre TikTok y las redes sociales empecé a leerme un libro de un profesor, Claudia, que a mí me fascina, que es un profesor de la Universidad de NYU en Nueva York, y él está en la escuela de NYU Stern, que son la escuela de negocios, y se llama Jonathan Haidt. Escribió un libro que es un bestseller del New York Times, que se llama The Anxious Generation, como la generación ansiosa. Y habla este profesor Haidt, que es un psicólogo doctorado de la Universidad de Pensilvania, diciendo cómo las redes sociales, ojo Gonzalo, usted que no me cree y que siempre ha sido un gran defensor, las redes sociales son los que están dañando la salud mental de los adolescentes en el mundo. Y tiene toda una investigación alrededor de cómo las redes sociales afectan directamente la salud mental de los adolescentes, y da unas recomendaciones que digamos que se podrían aplicar como política pública o realmente en los colegios. Y es, uno, no tener teléfonos inteligentes, o sea, los smartphones, antes de high school. High school nosotros en Colombia sería ¿qué? Noveno, décimo y 11. Sí, 10º y 11. No darle a los niños menores de 16 años teléfonos inteligentes como una norma. Ni siquiera como una ley, como una norma. No le dé a usted a sus hijos menores de 16 años un teléfono inteligente. Número 2, no deje que los niños menores de 16 años entren a las redes sociales. No los deje entrar a las redes sociales antes de los 16 años como una norma. Número 3, que usted tenga colegios que sean libres de teléfonos, es decir, que no puedan los menores o los estudiantes dentro del colegio utilizar sus teléfonos celulares. Los teléfonos celulares no son para estar en el colegio. Y 4, que haya mucho más espacio independiente para que puedan jugar, para que puedan interactuar con el mundo y no pegados ahí al teléfono celular. Son como las 4 recomendaciones que da este profesor Jonathan Haidt, que es maravilloso y que escribió este libro que es un bestseller, y es mucho más, y es supremamente fácil eso. O sea, no le dé los celulares a sus hijos antes de los 16 años. ¿No es más fácil no utilizar redes sociales, Camilo? O sea, es que... Sí, es que ¿sabe qué pasa? Él lo que dice es que esto no es una decisión que usted pueda tomar solo.
Esto no es una decisión que usted dice, ay, yo a mi hijo no le doy las redes sociales, porque resulta que tiene que ser una decisión en sociedad. Porque si su hijo es el único que sale de las redes sociales, pues resulta que la interacción social con los amigos, con la gente del colegio, se da a través de las redes sociales. Así que si usted es el que saca a su hijo de ahí, pues es el que se queda como el aislado, el que no tiene interacción social con los otros. Por eso tiene que ser una política del colegio, tiene que ser una política de la sociedad, que no permitamos que los niños menores de 16 años estén en las redes sociales y no permitamos que usen teléfonos inteligentes. Porque si yo tomo la decisión de sacar a mi hija y decirle, no, Cayetana, usted no va a usar redes sociales, pero todas sus amiguitas están ahí desde chiquitas, y entonces la mía, la única rechazada, pues, la única que no está en la interacción, que es lo que dice él que es el problema, que por eso tiene que ser un trabajo en conjunto y no exclusivamente de una familia y de una casa. Camila, esto coincide con el reporte de la felicidad del que hablábamos hace algunos días, que es un reporte muy reciente, son 140 países encuestados, y resulta que es por primera vez vieron tan clara, tan marcada la diferencia entre lo que responden las personas de la época de los baby boomers, o sea, mayores de 60 años, en contraste con lo que responden las personas menores de 30, que esa fue como la principal conclusión del estudio. Las personas mayores de 60 se consideran ellas mismas mucho más felices que las personas menores de 30, y entre más jóvenes las personas, más infelices se consideran. Y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, es la primera vez que Estados Unidos no aparece en el top 20 de los países más felices del mundo, pero la razón de esto se debe a la gran caída de felicidad, o sea, a una mayor infelicidad entre los menores de 30. Y cuando hacen el análisis, tiene mucho que ver con eso que usted está diciendo, el consumo de redes sociales. Miren, nosotros hemos iniciado varias campañas aquí en estos micrófonos desde hace rato. La campaña del agua, incluso antes de que anunciara el alcalde de Bogotá que íbamos a tener racionamiento, y ahora que nos van a cobrar más. Desde el año pasado, hace un año venimos diciendo, por favor, usemos poca agua, bañémonos cortico. Me acuerdo incluso que le decíamos al doctor Pombo que cuánto tiempo se demoraba en la ducha, que la ducha no era para pensar y filosofar, porque uno no podía gastar tanta agua. Igualmente venimos hablando desde hace rato de la importancia de ahorrar energía, porque esto que está pasando hoy lo veníamos vaticinando nosotros desde hace un año. Pues Ana Cristina, nos tenemos que montar, y creo que ya nos montamos en la campaña de decirle a los papás, a los niños menores de 16 años, no les den teléfonos inteligentes, no les den redes sociales. No saben el daño que le están haciendo a esa generación. Es enorme, y los papás casi que, yo no sé por qué, no han sido conscientes. Sí, Camila, pues yo la campaña por lo menos de los dispositivos y teléfonos celulares estoy desde antes de trabajar en Blue Radio, que yo llevo 8 años en Blue, y antes de eso yo ya estaba en eso con mis hijos, porque pues es que es impresionante el efecto que tiene en los niños cuando todavía no tienen... Claro, hay una serie de habilidades que se generan pues que salen de toda la era digital y los niños en los colegios, pero es muy distinto lo que se les enseña en el colegio a lo que hacen solos con un dispositivo. Y no solamente es eso, Camila, sino que hay una serie de lobbies mundiales de distinta índole, que usan las redes sociales simplemente para que pongan a los niños a militar en distintas cosas, en cosas que son supremamente difíciles y que ellos ni siquiera pueden entender bien, y son cosas muy peligrosas, Camila. O sea, hay de verdad, por citar cualquier cosa, pues primero hablemos de los tales retos, que son retos estúpidos, que se empiezan a pasar por países, y son niños haciendo cosas absurdas, que claro, porque hay algo que se llama la presión de grupo, que nosotros los adultos más o menos la sabemos manejar, pero los niños están en aprendizajes. A mí lo de las redes sociales sí me parece que pues debe ser con un poco más de edad, es decir, niños sí, digamos mayores de 14, 16 años, pero los dispositivos sí grandes, o sea, teléfonos, el tablet, etcétera, después de los 14, porque eso sí es un riesgo grandísimo. Y por eso es que esas redes sociales estaban en el Congreso de los Estados Unidos hace algunas semanas, cuando nos lo reportaba. No, yo sé que usted no, yo sé que usted es el principal defensor. Es que el problema es que usted ve el vaso medio lleno y no lo ve medio vacío. Y usted, en vez de exigirle a los profesores de los colegios que de alguna u otra forma se actualicen con las nuevas generaciones, con las nuevas plataformas, con la nueva forma de educar, usted dice, no, es que no hay celulares y punto, se acabó. Pues no. No, pero no se lo digo...
Pero no se lo digo yo, Gonzalo, es que no se lo estoy diciendo yo. Por eso le digo que a propósito de lo que decía Claudia de TikTok, que no hay una respuesta contundente frente a lo que está pasando con el reclutamiento de menores utilizando esa plataforma, y entonces que se hacen mucho lobby, pagan millones de dólares para salir en publicidad en televisión en los Estados Unidos para que no lo saquen, y pagan millones de dólares en lobistas en el mundo, pero no dan una respuesta frente a lo que está pasando con el reclutamiento y cómo se utilizan las redes para cooptar niños, por lo menos en la guerra en Colombia. Le doy el ejemplo de un libro que me empecé a leer, que es sobre la generación ansiosa. No lo digo yo, es que no soy yo, le estoy diciendo lo que dice un profesor de NYU Stern que se llama Jonathan Haidt, que si quiere lo busca y lo llamamos, y da esas recomendaciones. No debería haber celulares en los colegios. Perfecto, no debería haber celulares en el colegio, Camila, como así no debería haber guerras en el mundo. Y las hay, lamentablemente las hay. Aquí lo que yo quiero decir, Camila, es que las redes sociales no son de uso obligatorio, o sea, usted no está obligada a utilizarlos. Los jóvenes no están obligados a utilizarlos. Que las usen es otra cosa, que por el tema que mencionaba Ana Cristina de la presión social es otra cosa. Pero las redes sociales no son obligatorias, Camila. Usted se queja todos los días de Elon Musk, todos los días. Pero usted utiliza su red social. Usted básicamente la puede eliminar. Lo mismo pasa con TikTok. No, pero es que eso que usted está, es que por eso le daba yo el ejemplo que no son obligatorias, pero por eso le daba el ejemplo que tiene que haber una acción social con los menores de edad. Porque para un niño de 12 años, donde todos sus amiguitos del salón están metidos en una red social, se convierte casi que en obligatoria, porque si no se relega al ostracismo a ese niñito, que entonces él es el único que está por fuera. No, ese es el problema. Ese es el gran problema. No es como, tú decides. Tú no decides. Un momento. Cuando usted y yo estábamos en la escuela, habían niños que tenían una clase de juguete que usted quería tener y no los tenía. Punto. Y no era parte de ese círculo y no tenía las mejores cosas porque sus padres le dijeron a usted y a mí, usted no lo va a tener y punto. Y ya, uno no hacía pataleta. Podía llorar, pero uno no hacía pataleta. Entonces la pregunta es, ¿por qué antes sí y ahora no? No, es que nadie ha dicho que antes sí y ahora no. Lo que pasa es que las redes sociales no son como el juguete que su papá por su capacidad económica le podía adquirir o no. A mí mi mamá no me compró Barbies nunca. Y yo tenía todas mis amiguitas que tenían Barbies y a mí nunca me las dejaron tener. Y ese es un ejemplo de lo que usted está diciendo. Pero lo que pasa con las redes sociales es que ahí está siendo el escenario de socialización de los menores. Ese es el escenario en donde se están hablando, en donde están teniendo un encuentro. Entonces, eso es como si todos jugaran fútbol, todos se ven para las actividades escolares y su mamá no lo llevaba y lo dejaba usted encerrado en su casa. Y entonces no lo llevaba ni al fútbol, ni al básquet, ni a las actividades escolares que programaban los profesores, ni nada en donde se encontrara usted con sus amiguitos, sino que, no, Gonzalo, usted se queda encerrado en su casa. Esa es la comparación, no sé si usted podía jugar con los tractores o con las Barbies o no, Hugo Mario. Pero claro, Camila, pero la solución no creo yo esté solamente en los colegios. Es que nada hacemos si los planteles educativos prohíben el uso de teléfonos celulares mientras está en clase o en la hora de descanso incluso. Si los padres de familia no toman conciencia y dejan de regalarle teléfonos inteligentes a los niños, incluso de 4, 5, 6 años. Y es que es lo que vemos constantemente. Yo creo que todos aquí en la mesa lo hemos visto. En una reunión, en un restaurante, en un establecimiento público, lo primero que hace un padre para que el niño deje de molestar, para que esté ocupado, es pasarle el teléfono celular, si es que no tiene su propio teléfono. Y creo que es un comportamiento generalizado para el cual la sociedad no está haciendo nada para cambiar. O sea, a mí me parece que la solución no depende exclusivamente de los docentes y de los colegios, depende más de los padres y la sociedad en general, que cada vez más permite el uso de teléfonos celulares a niños muy pequeños, Camila. Y es que con respecto a lo que decía Gonzalo, Hugo Mario, sobre los juguetes que tienen los niños, pues los padres sí tenemos una suerte de control sobre los juegos que queremos que jueguen los niños, es decir, y eso es una decisión. No estoy diciendo que sea uno el modelo, cada cual decide el modelo de educación que quiera. Una decisión como padres, por ejemplo, no quiero que mis hijos tengan juguetes bélicos, no quiero que mis hijos vayan a cumpleaños, que el cumpleaños sea ir a jugar paintball, que jugar paintball en niños chiquitos es básicamente ir a jugar, a estar
matando amigos. Uno puede tomar la decisión de decir, no permito que mi hijo haga esto porque no está de acuerdo con la forma pues de vida que yo quiero proponer. Ya si el niño tiene 18 años, pues ya sí creció, que lo haga él por cuestión propia. Pero si mientras uno tenga cierto control sobre el tipo de juguetes o sobre el tipo de diversión que cree que es sana para sus hijos, pues uno lo puede hacer. Y como le digo, cada padre de familia tiene pues como su libre decisión de cómo quiere educar a su hijo, y hay personas que prefieren que no tengan, preferimos que no tengan dispositivos hasta que estén más grandecitos, o que nunca usaran juguetes bélicos, por ejemplo. Pues le recomiendo el libro, Gonzalo, antes de irnos a la pausa para que se lo lea. Se llama La generación ansiosa. ¿Cómo estamos causando una epidemia de salud mental en los adolescentes por cuenta de las redes sociales? El profesor Jonathan Haidt lo encuentra ahí en Amazon. Usted que le encanta Amazon, encuentra el libro para que se lo lea. Yo sé que usted no tiene hijos, pero para que podamos tener la discusión precisamente sobre esto que venimos pues debatiendo desde hace tanto tiempo en estos micrófonos. Vamos a hacer una pausa cortita y regresamos porque resulta que el exalcalde de Medellín, Daniel